La Unión Latina es una organización intergubernamental, es decir, una organización internacional compuesta por estados. En particular, la Unión Latina está compuesta por 37 estados de habla oficial romance, es decir, estados en los cuales por lo menos una lengua romance es lengua oficial de esos estados soberanos. 37 estados más 3 estados observadores. Eso cubre, digamos, esto concierne Europa, el continente americano, el continente africano y luego en Asia, Filipinas y Timor Oriental. Las lenguas oficiales de la Unión Latina son 6. Son 6 lenguas romances, a saber, el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano y el catalán. El catalán que se integró en el año 2004 cuando Andorra, único estado soberano con lengua oficial catalana, se integró a la Unión Latina. La Unión Latina, desde el principio, cuando fue creada en el año 1954, fue creada en un contexto de Guerra Fría, o sea, un mundo bipolar, en el cual los estados latinos pensaban que podían aportar una tercera vía, una vía humanista, basada en los valores latinos y de los países que la componen, pero finalmente digamos, la historia hizo que se concentrase mucho más en aspectos culturales o lingüísticos. En el año 1984 entonces se constituyeron 2 direcciones, una cultural y luego otras direcciones lingüísticas, que se dedicaron sobre todo a la promoción de las culturas y a la promoción de las lenguas. Cuando decimos promoción de las culturas estamos hablando de artes plásticas, letras, música, cine, etcétera, etcétera. Pero hoy día con una mayor implicación en lo que se llama industrias culturales, en la interacción cultural, incluso en la protección del patrimonio y otros aspectos. En materia lingüística, siempre el objetivo ha sido la promoción y la modernización de las lenguas. En particular, el ámbito de la dirección que yo gestiono ha sido sobre todo en aspectos de modernización, terminología, traducción, industrias del lenguaje, ese tipo de acciones. O sea que es una organización que ha tratado desde un inicio ocuparse de las lenguas romances y de las culturas latinas en un sentido de promoción y de modernización. Así es, la Unión Latina a partir del año 1900, en la década de los 90, comenzó a trabajar con las lenguas amerindias. Fue una sugerencia propuesta por el ex vicepresidente de Bolivia de aquel entonces, de origen aymara, que propuso que la Unión Latina, dado que tenía un conocimiento en materia de modernización de lenguas romances, aplicase esos conocimientos también a lenguas, no oficiales, con estatutos diversos, pero no oficiales, y en particular las lenguas amerindias. En aquel entonces habíamos realizado, con la ayuda de la UNESCO, un vocabulario de unos 10.000 conceptos, lo que significa algo así como 60.000 términos en total, en lengua aymara, quechua y guaraní, 3 lenguas muy habladas en el continente americano, en particular en Sudamérica. Aparte tiene una gran variedad, con una gran cantidad de variantes lingüísticas dentro de cada lengua, por lo tanto eso significó un trabajo muy desarrollado en materia lingüística. Y luego hemos también promocionado la realización de seminarios destinados a expertos en lenguas amerindias, expertos en lenguas africanas y en lo que se llama lenguas creoles o criollas, sobre todo en la formación de esos expertos para la constitución de vocabularios, colectas terminológicas, colectas neológicas y también técnicas de traducción. Cuando estamos hablando de estos conceptos un poco técnicos, no nos tenemos que olvidar que una lengua, para que pueda ser una lengua viva, tiene que modernizarse y encontrar la terminología necesaria a la aplicación en el cotidiano. Cuando se necesita ir a la administración,
cuando se necesita ir a la justicia, al hospital o a hacer comercio, se necesita vocabulario, se necesita terminología, se necesita lexicografía y se necesita, por supuesto, técnicas de traducción. Es por eso que nosotros insistimos mucho, si una lengua no se moderniza, esa lengua corre riesgo de desaparecer. Es por eso que hemos formado con expertos que han venido de muchos lados del mundo, técnicas de construcción de palabras, de colecta terminológica, de traducción, etcétera, etcétera, para las lenguas mencionadas. Lo hemos hecho no solo para las lenguas no latinas minoritarias o no oficiales, lo hemos hecho también para lenguas minoritarias latinas, puesto que las hay muchas, otras que no he mencionado, por supuesto el sardo, el occitano, el friulano, el ladino, una serie de lenguas, entre 20, 30 o 40 según las clasificaciones, eso es un poco más difícil de determinar. Para los cuales también habíamos creado en cierto momento una red de lenguas latinas minoritarias que contó con el apoyo de la Unión Europea y en la cual se hicieron algunos vocabularios y una gran cantidad de formación en técnicas terminológicas. O sea que nos hemos dedicado no solo a las lenguas romances tradicionales, a saber las 6 lenguas oficiales de la Unión Latina, sino también de otras lenguas, sobre todo aquellas que tienen una cantidad de hablantes importantes, puesto que las necesidades terminológicas se hacen mucho más necesarias para lenguas en las cuales hay una gran cantidad de hablantes, más que para otras lenguas que tienen otras necesidades hoy día para que puedan salir de la situación de riesgo, de peligro o de peligro de extinción en particular. Todos sabemos hoy día que en nuestras sociedades industrializadas, nuestras sociedades desarrolladas, sin Internet ya no podemos prácticamente vivir. Compramos en Internet, vamos al cine en Internet, leemos en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, sabemos que dentro de unas pocas décadas probablemente todo el mundo estará en la misma situación. Cuando un niño dentro de 2 décadas que habla una lengua minoritaria no pueda encontrar su información en Internet, lo más probable es que ese niño vaya a hablar otra lengua que no es la suya. ¿Por qué? Porque no va a encontrar sus necesidades en Internet. Por lo tanto, nuestra acción tiende a convencer a todos aquellos que trabajan en las políticas lingüísticas que es una necesidad de invertir acciones en Internet. Cuando digo acciones, por supuesto, son acciones culturales y no acciones financieras. Hay que tratar de tener los protocolos suficientes, que la lengua esté suficientemente codificada para Internet, que sea suficientemente utilizada y sobre todo provocar una alfabetización digital. Es decir, que la gente sepa, que se apropie de la tecnología de Internet y que crea páginas, que vaya a crear páginas en su lengua en Internet. Si no hay una representación en Internet, la imagen que los locutores se dan de su propia lengua es que es insuficiente. Por lo tanto la abandonan. No es solo la realidad de las lenguas en peligro, también es la realidad de las grandes lenguas. Sabemos que el inglés es una lengua hoy día hegemónica y las grandes lenguas de comunicación están perdiendo terreno, incluso en Internet en ciertos sectores. Por lo tanto es una lucha de todas las lenguas, pero es cierto que hay lenguas que vienen desde mucho más lejos y hay que darle muy probablemente prioridad a las acciones a esas lenguas que no tienen los suficientes elementos como para estar integradas en Internet.